¿Se quedaron? A ver, ¿quiénes se quedaron? Wow, Dios mío, qué bueno, excelente. Segunda parte. Segunda parte, Maca Acme. Segunda parte del regaño. Tengo 4 hijos ya grandes, se fueron de casa. Hay un momento en la vida donde a uno se le cumple el Salmo 127. Los hijos son flechas y se disparan y se van. ¿Ok? Nosotros estamos ahí, ya pasamos por esa maravillosa experiencia. Estamos solos, mi esposa y yo. Más bueno, ella sola, yo solo, la casa sola. No entro en detalles, pero es una bendición. Tengo 4 hijos, 4 nietos. El próximo 7 de marzo está previsto que nazca mi 5.º hijo. El primero que mi 5.º nieto, el primero que llevará el apellido Ordóñez. Estoy muy feliz. Vamos a ir a Waco, Texas, a estar allí en el parto. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque tengo una familia, tengo 34 años de matrimonio, 4 hijos, 35 años de carrera profesional como comediante, solo 24 años como pastor. Somos consejeros matrimoniales, familiares. Todo el tiempo estamos aconsejando familias, cómo educar hijos. Y cuando a mí me preguntan y me dicen, ¿podría por favor regalarnos un espacio de la palabra, algo que le haya servido mucho a usted para educar a sus hijos y crear una familia? Yo les digo, léanse Deuteronomio capítulo número 6. Utilicé Deuteronomio capítulo número 6, creo que es el espacio que más he predicado en mi vida. Y los domingos, cuando nosotros hacíamos el altar familiar, esa reunión en la familia donde papá sacaba la Biblia y empezaba a explicar y ayudarle a los hijos y formarlos en la palabra de Dios, consecuentemente utilizaba Deuteronomio capítulo número 6. A ver, les hago, antes de que lo leamos, yo lo voy a leer en una nueva versión internacional. Quizá ustedes aquí utilicen la Reina Valera, pero yo utilizo la nueva versión internacional. Pero les voy a parafrasear más o menos para ubicarnos ahí en ese momento. Es Dios el que llama a Moisés y le dice: Moisés, ven, avísale a todos los hombres de las familias, por favor, que hagan esto que a continuación les voy a decir. Ustedes están a punto de tomar la tierra que yo les he prometido, ¿ok? Van rumbo a una tierra en donde van a beber de las cisternas que no cavaron, de los pozos que no cavaron, van a comer de los olivares que no plantaron, van a vivir en casas que ustedes no merecen. Esas casas están llenas de todos los bienes, de riquezas que ustedes no merecen. Adviértales por favor a los hombres, líderes de sus casas, que tienen que hablar a sus familias. ¿Y qué tienen que hablar? 2 puntos. Deuteronomio capítulo número 6. Vuelvo y digo, lo voy a leer en la nueva versión internacional. ¿Ok? Dice, versículo 1, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, y aquí empieza a hablar de 3 generaciones, tú, tus hijos y tus nietos, 3 generaciones, tú, tus hijos, tus nietos, honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Cuándo? Continuamente. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados. Y ahí vuelve y habla de 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre.
No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. Versículo 18. Haz lo que es recto y bueno delante de los ojos del Señor para que te vaya bien y tomes de posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino tal como te lo prometió. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó a temerle y obedecerle estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida, y así ha sido hasta el día de hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Ok, un tanto extenso, pero mire, yo les pido por favor, utilícenlo como una forma de educación familiar. El modelo que nos muestra la palabra de Dios aquí en Deuteronomio capítulo número 6 es un modelo, primero, de un hombre donde se hace responsable de lo que tiene que hacer. Le delega una responsabilidad al hombre, y es: como tú gobiernas la casa, tú le vas a hablar a tus hijos. Le vas a hablar en todo tiempo. No solamente tendrás la oportunidad de hablarle a tu hijo, sino de hablarle a tu nieto. No vas a perder la autoridad que tienes sobre esas generaciones, porque es importante que le hables. ¿Y qué le vas a hablar? ¿Qué le vas a decir? Le vas a hablar la ley de Dios. Un niño judío antes de los 13 años ya se sabe la Torá, el Talmud, ya conoce la ley de Dios al derecho y al revés, porque el padre judío todo el tiempo está hablando. Desde tiempos inmemoriales, por allá en la época de Moisés, ellos conocían muy bien la palabra de Dios, que era un compendio de normas. Les decían lo que ellos eran como personas, como pueblo, los deberes que ellos tenían, las obligaciones y asimismo sus derechos. Entonces un niño sabía muy bien hacia dónde iba, qué tenía que hacer, qué podía pedir, a qué tenía derecho y quién era en realidad. Pero esa estructura estaba basada bajo un hombre que hablaba, lo que se conoce como la tradición oral. La tradición oral es la costumbre que han tenido toda la vida los judíos de hablar, de hablarle a su hijo y de hablarle a su nieto, de hablar. Como en aquel tiempo, cuando se hablaba de la ley de Dios, no decía: ahí le dejo esta Biblia para que vaya y la lea en su casa. No, porque el papel no se había inventado. Porque las únicas escrituras que existían eran las escrituras cuneiformes, que eran se escribía en tablillas de arcilla que tenían como unas paticas de gallo, y empezaba a ser, era la lectura que se acostumbraba o bien en piedra, o bien en madera, o bien en arcilla. Entonces imagínense uno tener una Biblia en piedra, escrita en piedra, ¿quién cargaba eso? Entonces, ¿cómo hacían para poder aprenderse la ley de Dios? El papá la aprendía, la sabía. ¿Por qué la sabía? Porque su papá se la había dicho. ¿Y por qué su papá la sabía? Porque el abuelo la había dicho. Y ahora él, lo que el abuelo había dicho, lo que el padre había dicho, él ahora se lo hablaba a su hijo y a su nieto, y de generación en generación se iba pasando la ley de Dios, que era la tradición oral. Entonces la Biblia nos muestra una estructura de un papá que habla. Deuteronomio 6 no solamente te dice lo que tienes que decir, también te dice cómo lo debes decir y en el tiempo en que lo debes decir. Estas palabras que yo te mando hoy se las hablarás a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando vayas de camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés sentado en el comedor, cuando vayas de camino. ¿Cómo son las familias modernas hoy en día? ¿Ha visto usted una familia moderna hoy en día? ¿Papá habla? No, yo le voy a decir cómo son la estructura de las familias modernas hoy en día. Cada uno tiene un headphones que se ponen en los oídos y están cada uno escuchando lo que desea escuchar. Le invito a que usted hoy o en estos días, cuando vaya a un restaurante, siéntese y mire una pareja de novios, pareja de esposos, una familia. Le invito a que vea una familia en el comedor. Mire su comportamiento.
Mire cuánto hemos cambiado y cuánto hemos olvidado la importancia del respeto que tiene cuando papá habla. Pregunta: ¿quién lleva a sus hijos a la cama? Porque el Señor dice, estas palabras se las hablarás cuando los acuestes. ¿Qué es lo último que tus hijos ven antes de dormir? Prendes Cartoon Network, les pones ahí el Nickelodeon, les dejas el iPad, les pones los matachitos, los muñequitos. ¿Qué ven? ¿Qué oyen? Cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿quién levanta a tu hijo? ¿Quién entra a la habitación en las mañanas? ¿Y qué clase de palabras se escuchan cuando el niño se está levantando? ¿Qué le vas hablando? ¿Qué le vas diciendo? ¿Cómo van las familias hoy en día? Las familias hoy en día van, el hombre caminando en el mall, la esposa va al lado, ni siquiera le agarra la mano, los hijos van atrás, cada uno va metido en su mundo, ¿cierto? Se ha perdido la capacidad de la unidad del papá hablando. Ahora, ¿dónde es el centro y el lugar más importante donde papá debe hablar? Tengan siempre, por favor, un valor supremo a hablar en el comedor. La mesa es muy importante. Mira, voy a hablar de los judíos, ¿ok? En Estados Unidos no son más de 7 millones de personas. En Estados Unidos son el 0,2% de la población de los Estados Unidos. Sin embargo, gobiernan Estados Unidos. Si usted se pregunta, ¿quiénes le hablan al oído al presidente Biden? Están los judíos. ¿Quiénes son los dueños de todas las grandes multinacionales? Son los judíos. ¿Quiénes son los dueños de la banca? Ya ni siquiera de los Estados Unidos, a nivel mundial, los judíos. Porque ellos se tomaron muy en serio esa promesa que Dios le hace al padre Abraham. Le dice: tú no pedirás prestado, sino que tú prestarás. Son los dueños de la banca a nivel mundial, porque ellos no pudieron establecer, durante toda su existencia, ellos no pudieron establecer una economía basada en sembrar la tierra, ni en tener ganado, ni en tener algunas joyas. Ellos establecían su economía en el dinero, en el préstamo. ¿Por qué? Porque como los judíos han sido perseguidos toda la vida, toda la historia de la humanidad. Usted cuando escucha que Irán quiere destruir a Israel, desde tiempos inmemoriales, Faraón quería destruir a los hebreos, Hitler quería destruir a los judíos. Todo el tiempo han sido perseguidos. La Iglesia Católica los persiguió en la Europa medieval, cuando les decía que como todos los demás se enfermaban porque a todos les daba la peste negra y a los judíos no, y decían: es que los brujos son los judíos, sin darse cuenta que era que los judíos andaban con un código ético, moral, de asepsia y de limpieza que estaba descrito en el Levítico. Desde el Levítico Dios los estaba salvando de todas las pandemias. Les decía: cuando la mujer tenga el periodo menstrual, hará esto, quedará impura, se lavará, les enseñó a botar. No habían toallas higiénicas, no habían compresas, pero le decía cómo se debía comportar en el tiempo de su menstruación, qué debía hacer el hombre cuando eyaculara semen, qué tenía que hacer cada vez que salía una ronchita y en la piel salía algo, y les empezó a hablar. Hoy en día hablaría en términos bacteriológicos, hablaría de las enfermedades y de los virus. Pero si usted lee el Levítico es un compendio de advertencias para que ellos no se enfermaran como si se enfermaban los otros pueblos de la tierra. Como en la Europa medieval vivían las personas con el caballo, el marrano, la vaca, el burro, la gallina dentro de la casa, porque era un espacio como estos en donde cuando venía la helada entraban el caballo, entraban el burro, entraban el cerdo y comían cerdo. Y como no había asepsia, limpieza, no existía el baño, no existía el papel higiénico, el papel toilette, no existía. La gente defecaba el animal, botaban todo eso a la calle. Y en la calle encontraba usted las heces fecales de las personas, los animales. Y cuando ellos entraban todos esos animales, los animales tenían una pulguita. Y esa pulga que picaba al caballo luego picaba al humano, por lo cual la peste negra se fue extendiendo.
Al judío se le dijo que no comerás animales de pezuña hendida, no comas cerdo, ¿cierto? Porque el Señor no podía decirles que le va a dar escoliosis, es que eso tiene una serie de animales microbiológicos, microorganismos, que no, les dice simplemente no lo coman. Como ellos tenían su método de comida, su método de limpieza y de comportamiento, pues todos los demás se enfermaban excepto ellos. Si usted quiere encontrarle una razón al Levítico, porque uno muchas veces dice, pero ¿para qué puso ahí Levítico? ¿Eso para qué sirve en la Biblia? Y te lo está explicando. Entonces los perseguían. La Iglesia Católica dijo, es que los judíos nos están embrujando a todos porque ellos nos enferman. Que empezaron a quemarlos y tuvieron que correr por allá en la Europa medieval. Un rey en Holanda, en los Países Bajos, los adopta, los guarda, los cuida, porque siempre han sido perseguidos. Entonces, como ellos no podían establecer una economía basada en los animales, imagínense que ellos vivieran de los animales. El momento en que entraron a perseguirlos, a arrasarlos, a echarse una vaca al hombro para poder salir corriendo, un caballo, los marranos, entonces tampoco podían sembrar la tierra, porque si la sembraban y luego entraban a perseguirlos, tenían que dejar los cultivos botados. Entonces ellos se acostumbraron a que tenían dinero, negociaban en la moneda local, se sentaban en la parte principal de un pueblo, ponían una banca de madera y se sentaban a prestar plata en la banca. De ahí se acuña el término, la banca. ¿Por qué se llama banco? Si eso no es un banco para sentarse uno, el banco, la banca, es porque el judío se sentaba en la banca, prestaba plata y la gente decía, vamos a ir a la banca, al banco. Si algún judío se quebraba o le pasaba algo, los deudores, venían y le rompían la banca, le quebraban la banca. De ahí viene el término la banca rota. Estoy en bancarrota, la banca. ¿Cómo aprendemos uno aquí? Definitivamente es que uno aprende tanto al venir. Hoy usted va a aprender mucho de historia, ¿sí? Historia que tiene que ver con la Biblia. Entonces ellos por eso prestan, son los dueños de los bancos a nivel mundial. Son gente muy poderosa. Imagínense, en Colombia nosotros somos 50 millones de personas. Los judíos a nivel mundial no son más de 14 millones, 13 millones 700 mil personas dio el último censo a nivel mundial. No son 14 millones de personas. Este estado es más grande que el país de Israel. Imagínense. Sin embargo, gobiernan el mundo. Busque usted en todas las universidades, aquí, váyase aquí a Harvard. Busque los decanos de las facultades de ciencia, tecnología, desarrollo, conocimiento humano y usted encuentra ¿a quién? Al judío. Decanos de facultad. Busque los grandes, pues Albert Einstein, busque todos los grandes pensadores, los grandes pintores, los grandes economistas. Desde 1902, cuando se creó por primera vez el premio Nobel, de los 911 premios Nobel que hasta el momento se han entregado, el 30% se lo han ganado los judíos, siendo una minoría, siendo tan pequeños y tan minúsculos en el mundo. El 30%. En Colombia tenemos 2 premios Nobel, en Guatemala tienen 1, ¿verdad? 2. Rigoberta Menchú y Miguel Ángel Asturias. 2. En Colombia nosotros tenemos 2. ¿Cuántos tienen? ¿En dónde? En Costa Rica tienen 1. ¿Alguien nada más? ¿Venezuela? ¿No? ¿Algún otro país que se me haya pasado? Imagínense uno siendo tan pequeñito, siendo un poquito de personas, y tenemos el 30% del conocimiento humano, lo generamos y lo hacemos los judíos. Entonces, cuando usted lee Biblia, ¿cierto? Usted lee Biblia y ve el pueblo de Dios, usted dice, ay, pues cómo a mí me gustaría ser como el pueblo de Dios. O sea, a ver, yo cuando me entero de todas esas cosas, ¿sabe qué hago? Yo quiero poner en práctica lo que ellos ponen en práctica, ¿o no? ¿Y dónde encuentro lo que ellos practican? En la palabra de Dios. Y me voy a la palabra de Dios y Deuteronomio 6 me dice, ¿quieres tener una familia? ¿Sí? ¿Adecuada? Habla. Llévalos a la mesa. La mesa es importante. A ver, les explico.
La familia moderna está entrando y saliendo todo el tiempo, ¿verdad? Los niños van al colegio, los chicos van a la universidad, papá sale a trabajar, mamá entra, salimos. Entonces, generalmente no comemos juntos. El judío, por regla general, todos los viernes se sienta con su familia a cenar. En la cena del Shabbat, todos los viernes de su vida se sienta en la cena del Shabbat. Papá, mamá y la chica y el chico y los niños están sentados a la mesa cenando. Y el papá bendice a su hija, bendice a su hijo. Los bendice con toda bendición. No sé cómo dirá: yo te bendigo, majito querido, con toda bendición del cielo, porque tú eres la alegría de tu padre, majito querido. Los bendice. Luego parte el pan, toma el vino y declama de memoria, se pone de pie. Atención a esto, se para y declama de memoria Proverbios capítulo número 31, versículos del 11 al 31. El acróstico a la mujer ejemplar. ¿Usted sabe qué hace el judío todos los viernes mientras come con su familia? Se pone de pie y dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bella, tu valor es más grande que el de las piedras preciosas. Y empieza a alabar en público a su esposa. ¿Usted sabe cómo crecen los niños judíos? Escuchando que su papá habla bien de su mamá. Como aquí. Como aquí nos gustaría que pasara. Perdón, me falta un pedacito de la frase. Me detengo un momentico. Menos mal están los chicos acá. Pregunta: a los niños, a las niñas, ¿qué escuchas tú que tu papá dice de tu mamá? Si acaso escuchas algo, ¿qué escuchas? Porque sabe cómo crece esos intelectuales que llegan a ser muy intelectuales, dueños de bancos, prósperos, inteligentes. Desde que son unos niños, escuchan cómo su papá se pone de pie y alaba a su mamá. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Y dice el niño: wow, mi papá ama a mi mamá. El amor existe. ¿Sabe por qué los niños no se quieren casar hoy en día? ¿Sabe por qué los jóvenes no se quieren casar hoy en día? ¿Sabe por qué dicen que el matrimonio es una... Bueno, porque a quién le da ganas de casarse viendo cómo su papá y su mamá se tratan. Las niñas dicen: ¿para qué me voy a casar yo con un tipo para que me trate como mi papá trata a mi mamá? El amor no existe, el matrimonio es una porquería, no vale la pena. El judío bendice a su esposa en la mesa mientras sabe que sus hijos están. Eso le da un equilibrio emocional al niño, porque crece en un hogar en donde hay amor, respeto y admiración. Pero ¿por qué lo hace el hombre judío? El hombre judío lo hace porque él sabe que Dios no bendice a hombres que maltratan a la esposa. Lo sabe. ¡Ay! Si lo supiéramos nosotros los latinos. El judío su papá le enseñó: el día que trates mal a tu esposa, el cielo se va a cerrar para ti, porque todas las veces que yo he tratado mal a tu mamá, Dios me ve de lejos y no me bendice. Les voy a dar un versículo que las mujeres correrán a apuntar con una velocidad inusitada. Lo van a mandar a imprimir de ahora en adelante, va a ser su pedacito de la Biblia preferido. Está en Malaquías capítulo número 2, versículos del 13 al 16. Lo repito, Malaquías 2 del 13 al 16. No lo voy a leer, aquí lo pone en Reina Valera, ¿sí? Yo lo voy a decir en mis propias palabras. No lo voy a decir ni versión internacional, versión de José Ordóñez, porque la voy a hacer actualizada aquí en Boston, año 2023. ¿Cierto? ¿Qué dice Malaquías capítulo número 2, versículos del 13 al 16? Dice así, ojo, le habla a hombres que vienen a la iglesia, como usted y como yo.
No le habla a gente de afuera, le habla a gente que viene a la iglesia. Dice el Señor: otra cosa que ustedes hacen es que vienen a la iglesia, lloran, cantan, diezman, ofrendan. Lloran, eso me traen sus diezmos, esos lagrimitas de cocodrilo que yo los veo ahí cantando. Aleluya, no hay lugar más alto. Yo los escucho y yo hace rato no los recibo ni los oigo. Pero ahora ustedes me vienen a hacer a mí un reclamo. Me dicen: Señor, ¿por qué no nos oyes? ¿Por qué no nos escuchas? ¿Por qué me está yendo tan mal en la vida? Pues porque yo soy testigo de la manera como ustedes tratan a sus esposas. Y yo detesto el hombre que cubre de violencia sus vestidos. Y hasta que ustedes no aprendan a tratar a sus esposas, no los oigo. Fin. Déjeme ver esas sonrisas femeninas. Es que yo apenas hacen. Y algunas están diciendo: ay, no vino. Si ustedes creen que estoy diciendo mentiras, vamos a leerlo. Sí, en la Reina Valera, Malaquías capítulo número 2, versículos del 13 al 16. Póngame el 13, por favor. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar de Dios con sus lágrimas. ¿Los ve, pastor? ¿Los ve? Adrián, ¿usted los ve? Y usted los ve así y ellos: Señor, te amo. Mire, ahí los está mencionando. Esta otra cosa hacen: cubren el altar de Dios con las lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. ¿Alguna vez te dijeron que para que sucedieran cosas en tu vida tú tenías que sacar plata y venir y pactar y decir? Mentira. Nunca le creas a una predicación que te habla de prosperidad si primero no te habló de santidad. Ahí dice: ahí traen la ofrenda, ahí traen el diezmo y lloran. Mírenlo, léalo. Porque el Señor no las acepta con agrado. Yo me porto mal, pero cumplo con la ofrenda y Dios se ve obligado a tener que obedecerme. Ahí dice, mire, versículo 14. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Versículo 15. ¿No te hizo el Señor uno con tu esposa? Un cuerpo, un espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. 16. Pues yo odio el divorcio. Dios, dice el Señor Dios de Israel: divórciate de tu esposa, es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. ¿Sabe qué dice la Reina Valera? La Reina Valera dice: porque detesto al hombre que cubre de violencia sus vestidos, el hombre que violenta a su esposa. Y cuando estoy hablando de violencia, no estoy hablando necesariamente de que tú la golpeas. ¿Sabes por qué? Porque algunas mujeres están agradecidas de haber llegado a este país porque saben que aquí su marido no les puede pegar. Ganas no le faltan. O sea, ganas no te falta. A veces quisiera llevártela a Guatemala, darle una muenda y volver a traerla. O sea, tu corazón sigue siendo el mismo gañán de antes. Lo que pasa es que aquí sabes que te meten a la cárcel, pero ganas no te faltan. No estoy hablando solamente de violencia física, estoy hablando de la violencia que cuando ella necesita que tú le resuelvas algo, te quedas callado, tiras la puerta, le dices: tú eres igualita a tu mamá, le dices cosas que son dolorosas. ¿Tú crees que Dios no te ha escuchado? ¿Sabes qué dice Dios? Vienes acá y me dices: Señor, ¿por qué me estrellé? ¿Por qué se me cayó el muro de la casa? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué no me rinde la plata? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me dan dolores? ¿Por qué nada bueno me pasa en la vida? Aquí tienes tu respuesta. Porque el Señor es testigo de la manera como tú tratas a tu esposa. Y si no aprendes a tratarla bien, el cielo seguirá cerrado para ti. Punto.
Algunos hombres están pensando, dizque comediante el desgraciado este. Ay, vamos a la iglesia que van a llevar un comediante. Aquí está tu comediante. O sea que en los próximos días las mujeres que tienen la enorme bendición de tener en esta predicación a su marido al lado, en los próximos días cuando se le salga la bestia que lleva dentro y te trate mal, tú sabes que Dios está de tu lado, mujer. Cuando te ofenda, cuando te diga todo lo que solía decirte antes, ¿cierto? Cuando socarradamente te diga, él va a saber que Dios lo va a estar oyendo. Ya no puede salir y tirar la puerta. Cuando te ofenda y te cause dolor, tú solamente dile, Malaquías. Solo recuérdaselo así, dile, Malaquías. Es más, ya no le digas Gerardo, Rodrigo, Alberto, Fernando, dile, Malqui. Tú sabes lo que pasa desde el día que yo leí ese capítulo de la Biblia, ese pasaje de la Biblia, que a veces me enojo con Yasmín, la trato como no deba, y cuando salgo el Espíritu Santo me dice, tú quieres que te vaya bien, ¿verdad? En la vida me pides que te bendiga y que si no te devuelves y le pides perdón a tu esposa y arreglas este asunto, tú y yo no hablamos, ya lo sabes. ¿Sabes cuál es la sabiduría? La sabiduría es el principio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo tengo temor a Dios. Entonces, como yo salgo y el Espíritu Santo me dice, esa no es la manera como le tienes que hablar a tu esposa, entonces me devuelvo y digo, perdóname, eso que dije estuvo mal, por favor, no quiero que llores, no quiero que estés mal, no quiero que estés enojada, perdóname, qué tonto fui, dije algo tonto, necesito que me perdones. Y una vez arreglo mi asunto con mi esposa, me salgo y me vengo a trabajar, o vengo a la iglesia y lloro. ¿Te vamos a creer cuando llores aquí? Si tu esposa que está al lado dice, él llora porque ama verdaderamente a Dios y porque ha cambiado, ha dejado de ser esa persona que se comportaba de esa manera, yo le creo a las lágrimas de mi marido. Yo creo al hombre que tengo aquí en la casa, en la iglesia, porque es el mismo que tengo en la casa. Él ha cambiado. Eso se llama santificación. Entonces el judío lo sabe. El judío está sentado a la mesa y él no se permite tener una mala relación con su esposa. En la palabra de Dios se llama el judío el árbol de olivo natural. Es ese árbol que el sembrador tomó una semilla, la depositó, la sembró, la cuidó, la abonó, el árbol empezó a crecer. Como es tan mimado, este árbol solo tiene un problema, y es que tiende a enmaderarse prematuramente, a envejecerse prematuramente. Si el sembrador no lo interviene, el árbol está destinado a morir temprano. ¿Qué hace el sembrador? Le desgaja algunas ramas, le descopa la cabeza, descopa el árbol, le desgaja ramas, le deja heridas abiertas, y luego se va por la selva, por el bosque, y busca en los lugares agrestes árboles de olivo silvestre que tienen el mismo código genético de ese, pero que no lo sembró el sembrador, sino que nacieron como consecuencia del avatar del destino. Las heces fecales de los pajaritos depositaron por allí las semillas y nació el árbol. Entonces el sembrador desgaja una de las ramas del árbol de olivo silvestre y luego viene y las injerta en el árbol de olivo natural. El árbol de olivo natural, que está herido, sangrante, que está adolorido, siente que hay unas nuevas ramas que están en su tronco, y entonces empieza a enviar savia a esas ramas y el árbol se revitaliza y vuelve a entrar en un estado de producción, de follaje y de más savia. Y así constantemente el árbol de olivo natural es sometido a este proceso. Usted puede ir a Tierra Santa y encontrar allí árboles milenales, árboles de la época de Jesús, porque constantemente están siendo sometidos a este proceso. Pero vamos a darle asidero bíblico a esta predicación. Romanos capítulo, ya le digo, el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles. Yo sé que ustedes aquí en esta iglesia estudian mucha Biblia y saben que cuando yo estoy hablando del árbol de olivo natural hablo de los judíos, pero cuando hablo del árbol de olivo silvestre, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A quién? A los gentiles, a todos aquellos que no somos judíos. Nosotros somos las ramas silvestres, somos nosotros, los olivos silvestres somos nosotros.
Entonces, como también tenemos nuestro apóstol, que es el apóstol de nosotros. ¿Cuál es el apóstol de nosotros? El apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles. Los demás apóstoles predicaban para que fuera evangelizado todo el territorio de Tierra Santa, pero el apóstol Pablo, gracias a lo que hizo después en sus viajes misioneros y con Lucas y Bernabé, todo lo que hicieron, el apóstol Pablo fue el que se encargó a que el evangelio fuera extendido hasta lo último de la tierra. Dice en Romanos capítulo número 11, versículo número 13, Romanos 11, 13: me dirijo ahora a ustedes los gentiles, o sea, nosotros, nos está hablando, queridos guatemaltecos, mexicanos, peruanos, colombianos, venezolanos. Me dirijo ahora a ustedes los gentiles, como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. Pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo. Se está refiriendo a su pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, ¿vieron? Y que tú, siendo de olivo silvestre, ¿a quién te está hablando? A ti, olivo silvestre, a ti, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco lo tendrá contigo. Entonces, a diferencia de nosotros, el pueblo judío puede hablar, como ese árbol milenario puede hablar de sus generaciones pasadas. Como hay un papá que siempre les está dando identidad y está hablando. Cuando usted habla con un judío, el judío puede devolverse cuantas generaciones quiera hacia atrás. Usted habla con un judío y le dice: mi apellido es tal, de la familia tal, nieto de tal, bisnieto de tal, tataranieto de tal, venimos de la región tal, de la tribu tal. Y se devuelve 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 y se devuelve, porque ellos han tenido a un papá siempre hablando, dándoles identidad. Siempre saben quiénes son, saben a qué tienen derecho, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus privilegios. Lo saben. Nosotros no. ¿Alguien aquí me puede hablar del abuelo de su abuelo? ¿De su tatarabuelo? Pregunta: ¿por qué tienes el apellido que tienes? ¿Lo sabes? Cuando empieces a estudiar y te empieces a ir hacia atrás, vas a encontrar que nosotros provenimos, bien puede ser de Castilla, de Aragón, provenimos de España. Cuando te devuelvas a buscarle sentido a tu apellido, hoy en día con solo un examen que te hacen con la saliva que tienes en la lengua, puedes encontrar inclusive de a qué región perteneces si te hacen un estudio. Hoy en día puedes encontrar en toda la tecnología que existe. Entonces, por ejemplo, todos los que tienen apellidos terminados en EZ o Z, Martínez, Gutiérrez, Ordóñez, López, Rodríguez. Las casas feudales en España estaban regidas por un señor que tenía varias familias que cultivaban una tierra, y esas familias que estaban bajo el señor feudal servían a don Rodrigo. Entonces, todo el que sirva a don Rodrigo será un Rodríguez. Todos los que sirvan a la casa de Martín serán Martínez. Yo sé, pues mi familia le sirvió a un señor Ordoño. Estábamos fregados. El conde de Ordoño, porque tenía así, como usted lo está pensando, las vacas y eso de Ordoños. Hay apellidos que inclusive era por a lo que se dedicaban, a ordeñar, Ordoño. Era herrero, Herrera. La casa del señor no tenía pelo, calvo. Los calvo, ¿sí? Por la fisonomía del señor de la casa, delgado, blanco. ¿Ok? En esa región había muchas acacias, Caicedo.
Entonces uno empieza a estudiar, y cuando uno empieza a estudiar uno dice, ya puedo entender un poquito de dónde viene, pero es a lo máximo que uno puede llegar. Uno no puede decir mi abuelo era, no puede llegar a más, ¿ok? No llega a más, porque de hecho nosotros somos una raza joven. Nosotros los que estamos acá, creo yo, la gran mayoría somos mestizos, ¿verdad? Yo no veo ningún sambo, ningún mulato. Creo que aquí todos somos mestizos. Los mestizos venimos como consecuencia de la mezcla de la sangre del español y del indígena. Por eso aquí hay algunos poquitos que tienen cara de español, y la gran mayoría tiene una cara de azteca, maya, huitoto, chipcha, andaquí, puro indígena, una cara indígena que no podemos negarla. Poquitos aquí tienen cara caucásica, medio europea, así, ¿no? Pero de resto todos es que no negamos la tierra definitivamente, ¿sí o no? Sí, sí, una cara de maíz, de hecho es a punta de maíz. Somos una raza joven. Nosotros tenemos 500 años. Dios le hablaba a Moisés y nosotros no habíamos nacido ni siquiera como raza. O sea, esos gentiles de los que habla ahí el apóstol Pablo, ni siquiera ya habíamos existido. Es en 1497 cuando el señor Cristóbal Colón, unido con la reina, ¿cierto?, Isabel, necesitan encontrar nuevas rutas de comercio. Así que el italiano, el genovés, Cristóbal Colón, sale a descubrir nuevas tierras y se encuentra con un problema. El problema es que por más que se le pagaran bien a los marineros no querían subirse a esos barcos, porque en ese tiempo se creía que la tierra era plana. Al fondo del mar hay un abismo donde se caen los barcos. Entonces, como necesitamos salir a una expedición, necesitamos que hayan marineros, pero no hay. La reina, en un ataque de inteligencia, dice: no se preocupe, vamos, que no se preocupe, mi querido Colón. Y se va para las catacumbas, y allá donde estaban los sótanos, las cárceles, los socavones, donde estaba lo peor de la sociedad, españoles asesinos, malandros, ladrones, violadores, les dice la reina: ustedes tienen dos caminos, una de dos, o se quedan ahí pudriéndose toda la vida, o se suben a esos barcos a buscar nuevas rutas. Entonces ellos se subieron a esos barcos y llegaron a nuestras costas. ¿Sabías que nosotros como raza somos producto de una violación? Cuando nació el primero de nosotros, el primer mestizo, nació producto de una violación. El español no llegó a nuestras tierras a decir: pero vamos, qué linda que estáis, que no te preocupes, que estoy enamorado de ti, que te voy a llevar a vivir conmigo. No te preocupes, que si quedáis embarazada yo le doy el apellido a vuestro hijo y vuestro hijo será mi heredero, y seremos felices y corremos perdices. ¿Sí? No. Este malandro venido de las Europas violentaba a la indígena, la violaba, la embarazaba y la abandonaba. Cuando nació el primer mestizo, fue un hombre no deseado, fue una niña no deseada. La mamá odió el fruto que estaba en ese vientre. Cuando nació ese niño, odió al niño porque el niño nacía con las características morfológicas de su violador. Le recordaba ese espacio doloroso de su vida, por lo cual la madre, la primera madre del mestizo, fue violenta. Odió a su hijo. ¿Alguien de los que está acá alguna vez se preguntó por qué nuestras madres fueron tan violentas? Porque nosotros venimos de generaciones en donde fuimos violentados, ¿o no? A alguien le dijeron: quítate ya, que hijo de tu gran tutal de... A alguien le dijeron: con lo primero que tenga te doy, te reviento, te mato, te saco, te saco. En mi país, en Colombia, se decía: la letra con sangre entra.
Pregunto, ¿a alguien aquí le dieron con el rejo de arriar las bestias? Mujeres y hombres que están acá, díganmelo, no, no se lo digan. Ustedes díganselo a ustedes mismas y a ustedes mismos. ¿Cómo te pegó tu papá? ¿Te quemó tu papá? A mí me quemaron las manos. A mí me partieron el cuerpo a punta de, con el cable de la plancha, con el palo. Disculpa, ¿estoy diciendo mentiras? ¿Machete? Uy, el tuyo le ganó a la mía. Planazos, ¿verdad? De machete. Mi cuerpo tiene cicatrices producto de mi educación. Claro, y escúchenme, qué bueno que los jóvenes están acá. Jóvenes que están acá, denle gracias a Dios que ustedes nacieron en esta generación, en este tiempo, están en este país y están bajo el umbral de la palabra de Dios. Denle gracias a Dios, porque ojalá su mamá, su papá no cuentan la misma historia. Vuelvo y digo, pregunto, ¿estoy diciendo mentiras? No, creciste con una mamá que te golpeó, que te tiraba al piso, no solamente te violentaba físicamente, sino que además, mientras te violentaba físicamente, te violentaba con sus palabras. No sirves para nada. Tú no, tu hermana sí. Tú eres la oveja negra de la familia. Tú eres una prostituta. Tú te vas a comportar, tú eres. Y abrió la boca y lo que te dijo te marcó. Tú eres un gamín, un borracho, una porquería. Tu mamá no ha debido parar. A mí me dijeron, tu mamá no ha debido parirte. Tu mamá ha debido parir un bulto de alambre y no parirte a ti. De ahí venimos. De ahí nos sacó el Señor. Se quedó en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el proyecto que nos conquistó a nosotros no fue un proyecto familiar. ¿Usted sabe por qué pisa este piso, este glorioso, hermoso piso americano? God bless you, América. ¿Usted sabe por qué lo pisa? ¿Usted sabe por qué cuando usted llega aquí es tan distinto? Porque hay conceptos de familia. ¿Por qué es tan próspero este país? Porque el proyecto colonizador de los Estados Unidos fue un proyecto familiar basado en la palabra de Dios. Este país se fundó, empezó, su gesta fue cuando unos padres peregrinos, pueden colaborar con la Eleva Bebé, por favor, para que hay lactantes. Aquí hay una habitación donde puedes escuchar la predicación y atender el bebé. Escucha, el proyecto de este país nace en Europa. En Gran Bretaña había unos padres peregrinos, usted los conoce. ¿Sabe qué era lo que ellos querían? Ellos querían adorar a Dios con libertad. Eso era todo lo que querían. La Iglesia Católica se lo prohibía. Había rivalidades entre católicos y evangélicos, protestantes y católicos. Ellos querían dejar de ser perseguidos, entonces ellos quieren adorar con Dios, a Dios con libertad. Quieren tener el derecho de leer Biblia. Como no se les permitía, se suben a unos barcos, atraviesan el Atlántico y llegan a las costas de los Estados Unidos. Pero se subieron a esos barcos, papá, mamá e hijos. Y cuando llegaron a las costas de los Estados Unidos, descendió un papá, una mamá y unos niños. Descendió una familia. Cuando este hombre desciende, pone rodilla en el piso y bendice el piso, bendice la tierra que Dios le acaba de entregar. Permítenos adorarte a ti aquí con libertad. Una nación bajo Dios. Empiezan a sembrar y la tierra no les produce. Desconocían la calidad de la tierra que estaban pisando, no sabían, los sembrados no le daban, no encontraban semillas. Se encuentran, por misericordia de Dios, se encuentran con los nativos que les enseñan a sembrar la tierra. Colonos, los primeros, los padres peregrinos, no los colonos que vinieron después a arrasar los indios, no, los padres peregrinos, los que estaban fundamentados bajo la palabra de Dios,
reciben la ayuda de los indios y los indios les enseñan a sembrar la tierra. Cuando la tierra da los primeros frutos, los colonos, o sea, los padres peregrinos, les enseñan a los indígenas algo que está descrito en la palabra de Dios, que es dedicarle a Dios el fruto de las primeras cosechas, por lo cual hacen una fiesta de acción de gracias, indígenas y cristianos, y se forma el Thanksgiving, una fiesta donde lo primero que nos produce la tierra, Señor, lo dedicamos a ti para decirte gracias. Si comemos, comemos porque tú bendices esta tierra y tú bendices a mi familia. ¿Notó la diferencia? Por eso usted pisa una tierra de bendición. No podemos perder de vista la perspectiva de lo que es Estados Unidos y cómo fue fundado Norteamérica. Pero no hablemos de nuestro continente y de este continente. Hablemos de usted, de mí. Cuénteme de su familia. Cuénteme de su abuelo. ¿Por qué usted es lo que es? ¿Por qué usted piensa lo que piensa? ¿Por qué se llama como se llama? Todos tenemos una historia para contar. Yo aterricé de barrigazo en este planeta porque un día yo nací y me dijeron: esta es una mamá, este es un papá. No escogí el estrato social en el que yo nací. En el show de comedia de Yo no pedí nacer, que es el show que hago para los jóvenes, les digo, uno no escoge el papá, uno no escoge la mamá, uno no escoge el estrato social donde nacer, uno no escoge la región donde nacer, uno no escoge la cultura, uno no escoge el estrato socioeconómico. Uno abre los ojos y le dicen: papá, mamá, este es el país, esto es, así vivimos nosotros acá, no lo escogemos. Entonces yo, queriendo darle asidero a esta predicación que lleva por título Generaciones, me puse a indagar de dónde provengo. Cuando yo hablo con mi papá no puede hablar más allá de mi abuelo. No sabía quién era su abuelo. Mi abuelo, un señor bueno para hablar. Ese tipo podía hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Algo bueno le tuve que haber heredado yo al viejo. Eso hablaba y hablaba y hablaba y tenía una capacidad, una inventiva. Cuando él era tan bueno para hablar que cuando no tenía plata se ponía un pañal en la cabeza y decía que era el profesor Almarrajá. Vendía runas, practicaba la brujería, adivinaba el futuro y hacía. Entonces también se ganaba la vida, hacía de todo. Esposo de una, pero hombre de 5 mujeres, 5 esposas distintas, hijos en todos los lugares. Lo que mi papá me enseñó, lo que significa ser hombre, lo que mi papá me enseñó de ser hombre, mi abuelo se lo enseñó a mi papá y mi papá vino y me lo enseñó a mí. Y mi papá tuvo 5 esposas, hijos con 5 mujeres. Bueno, mi papá tuvo muchas más esposas, solo que con 5 tuvo hijos, como mi abuelo. Mi abuela era la segunda mujer de mi abuelo. Pero el día que mi abuelo se fue a vivir con mi abuela, se decidieron cosas sobre mi vida y yo no había nacido. Porque tú eres el producto de todo lo que bien hicieron o mal hicieron los que fueron antes de ti. Y tú también decides lo que va a pasar en gente que todavía no ha nacido. ¿Te diste cuenta? Tu nieto aún no nace, pero tú estás decidiendo sobre él. Créemelo. Tu nieta no ha nacido, pero estás tomando decisiones por ella. El Dios que te llama es un Dios multigeneracional. Dios sabe que tú no le alcanzas. Dios lo sabe. Dios sabe que quiere cambiar la historia de tu familia y empieza en ti. Lo que no alcance a hacer contigo, lo continúa haciendo con tu hijo. Y lo que no alcance a hacer con tu hijo, lo sigue haciendo con tu nieta. ¿Me entiendes?
Tome buenas decisiones. Un día va a tener un precioso. Yo ahorita el 7 de marzo voy a tener mi quinto nieto. Cuando yo lo tenga en mis brazos, él haya nacido, yo lo tenga en mis brazos, quizás recuerde lo que siempre recuerdo cuando tenía 16 años. Ese día en que vine hasta adelante en un altar de una iglesia y le entregué mi vida a Jesús. Y al tenerlo a él entre mis brazos, voy a decir: yo espero que seas tú el que le diga a mis bisnietos y a mis tataranietos que vale la pena vivir para Jesús. Tú sigues, nieto, tú sigues. Tú eres la siguiente generación de los que creen en el matrimonio, de los que no se separan, no se divorcian. Tú eres la siguiente generación que va a educar hijos buenos. Tú sigues, nieto, tú sigues. 16 años, adelante. No tenía ni esposa ni hijos. Pero hoy en día este hombre, a los 55, cumplo el próximo martes, este hombre de 55 años le agradece a ese joven de 16 por las decisiones que tomó. Por eso toma buenas decisiones. O sea, ayer en el show hablábamos de eso. Al fin y al cabo, cuando estoy con mi hija, el Señor me dice: mira lo que te ibas a perder si no hubieras tomado una decisión. Toma buenas decisiones. Entonces mi papá me dijo: mijo, ser hombre es tener sexo. A las mujeres hay que, no entro en detalles, hay niños. Recién puedas, dale. Tú eres un macho reproductor semental de primera línea. Tú eres un Ordóñez. Y nos enseñaron que un hombre se hacía con una niña al lado, teniendo sexo con la niña, con la mujer, con una botella de trago y con un cigarrillo en la mano, y así éramos Pancho Pistolas. Y así éramos los hombres, porque somos hombres. Y a los padres les daba alegría enterarse que nosotros teníamos sexo con la novia. Les daba alegría cuando llegábamos por primera vez borrachos o nos veían con un cigarrillo, porque esa es la vida. Pero eso fue lo que mi abuelo le maldijo a mi papá, y mi papá luego vino y me dijo, y yo lo asumí. Yo asumía que los hombres eran verdaderos hombres porque se acostaban con las mujeres. Eso me enseñaron que era un hombre, y se grabó aquí en mi mente, en mi corazón. Y yo quería demostrarle a mi papá que yo era un hombre, y no podía, porque yo no tenía novias, porque yo no tenía sexo. Mi hermano sí. Mi hermano desde temprana edad tuvo sexo, se acostaba con todas las novias porque él era bonito. Entonces las niñas no tenían problema con acostarse con él, y él salía y lo contaba, y él era el orgullo de mi papá, era el hijo de mostrar. Yo recuerdo una conversación de mi papá por teléfono. Mi hermano ya estaba en el ejército, y mi papá le decía a mi hermano, mirándome a mí, minúsculo, pequeño, con voz afeminada, porque yo a los 15 años tenía una voz aflautada. Yo hablaba por teléfono y me decían: sí, señorita, cómo no, señorita, cómo no. A los 15 años yo era 2 centímetros más bajito que mi hermana de 13, y ella era mucho más fuerte que yo. Yo era minúsculo, no hacía falta en ningún lado, no llamaba la atención absolutamente para nada. Y yo me acuerdo mi papá hablando con mi hermano en el ejército, y le decía a mi hermano: estoy preocupado por Bernardo, todavía no tiene novia. ¿Será que tocará llevarlo a bajar de peso? Llevarlo a bajar de peso era llevarlo donde las prostitutas, para que se vuelva hombre. Mi papá cuestionaba mi sexualidad. Yo quería ser un hombre para mi papá, pero él me cuestionaba. Yo fui un joven a los 15, 16 años que tuvo un gran interrogante sobre su sexualidad. Necesitaba encontrar una identidad. Pero aparte de eso, producto también de una violación que sufrí cuando tenía 9 años de edad, que fue mi gran secreto, nunca se lo conté a nadie, porque no tenía a alguien para contarlo. Y porque si se lo contaba a mi papá, no va y fuera que él corroborara algo que él sospechaba.
cómo me hubiera gustado contarle a mi papá. Y cuánto necesité contárselo a mi papá. Y no pude. ¿Y por qué yo fui luego pastor de jóvenes? ¿Y por qué hoy en día aconsejo a padres de familia? Porque los padres necesitan entender que tienen que tender puentes de comunicación en la vida con sus hijos. Te pregunto, padre de familia, si a tu hijo o a tu hija le pasa algo, ella vendría a decirte: papá, me está pasando esto. Le pregunto, escuche, le pregunto, mamá, si su niña está siendo violentada de alguna manera, si está triste, si está deprimida, si está dolorida, ¿hay puentes suficientes para venir a decir: mamá, me hacen bullying, me dicen gorda, me dicen india, me dicen fea, me maltratan, mamá, mi tío me tocó, mamá, me violaron, mamá, me duele, mamá? ¿Existe el puente? ¿Existe el puente para que tu hijo, cuando se esté equivocando, venga y te diga: papá, tengo problemas? En la mente de tu hijo, cuando él tiene problemas, en la mente de tu hijo dice: voy a ir a contárselo a mi papá y a mi mamá porque ellos siempre saben qué hacer y porque no me van a juzgar. Pregunto, respóndaselo usted mismo, porque todo padre de familia debe hacer esto. Tiene que ir donde su hijo y decirle: mírame bien, hijo, mírame acá, yo soy tu papá, yo soy tu papá. No habrá aspecto en tu vida que yo no sepa entender. Cuando alguien te esté haciendo algo, cuando estés pasando por cualquier situación, quiero que sepas que al primero que debes acudir es a mí. Estoy a la distancia de una llamada, estoy a la distancia de un texto. Podré encontrarme al otro lado del mundo. Del otro lado del mundo apareceré en cuanto sea posible para ayudarte, porque soy tu papá. Yo, tu papá, prometo que no soy tu juez. ¿Sabe cuál es el problema, queridos papás y mamás? No sé quién nos enseñó a volvernos los jueces de nuestros hijos. Un hijo comete un error y dice: al último que le contaría sería mi papá, porque mi papá lo único que me diría sería: ¿y acaso yo merezco esto? Tanto que me he jodido, tanto que me he fregado por darle educación, que le pago colegio, que le doy para que usted me salga con esas. Entonces el hijo dice: ¿para qué le cuento? ¿Para qué le digo si me va a juzgar, me va a tratar mal? Me va a volver a recordar que mi hermano es mejor, que mi hermana es mejor. ¿Podría tu hija ir a contarte algún defecto, alguna cosa que esté haciendo, sin que se te salga esa mamá justiciera que diga: yo no me merezco que me hagas esto porque te hemos dado todo en la vida? Quiero recordarte que el único juez que tiene tu hijo y tu hija es Dios. Y a ver si no se te olvida que tú las hacías peores. Todo padre de familia debe decir: no, ven, hijo, escúchame bien, yo soy tu papá, yo doy mi vida por ti, lo que tengas que hacer, eso hago. Escúchame bien, si un día te equivocas en la vida, quiero que sepas algo: yo no te voy a juzgar, yo te voy a ayudar. Cuando estés borracho, cuando vayas en tu segunda borrachera y te des cuenta que eso no te conduce a nada, búscame en medio del vómito tirado en un piso de una discoteca. Búscame, iré por ti. Yo te limpio, yo te levanto, yo te restauro porque eres mi hijo. Ya tú arreglarás con Dios, pero llámame. Cuando vayas en tu segundo porro de marihuana, llámame, búscame, voy a estar ahí, te voy a recoger de donde quiera que estés. Cuando te estés acostando con tu novia, cuando te estés acostando con tu novio,
Cuando resultes embarazada por acostarte con tu novio, llámame a mí primero, cuéntamelo a mí. A mí me lo puedes decir. Conmigo te puedes mostrar humana, pecadora, porque soy tu mamá, porque soy tu papá. Y a donde quiera que vaya, yo, no importa qué tan lejos esté, acudiré a tu ayuda. Soy tu papá. Ahí si pudiéramos hablar cosas como esas con los hijos dirían: tengo un papá, tengo una mamá. Ahí si le hubiera podido yo decir a mi papá: papá, mire lo que me pasó, me hubiera podido ayudar. Pero no lo podía hacer. En la escuela para padres que nosotros dictamos con mi esposa, les enseñamos algo a los niños. Les hablamos a los niños: niñas, pongan cuidado acá. Niños, pongan cuidado acá. Cuando alguien en la vida, escucha, niños, escuchen, y padres, díganle esto a sus hijos, por favor, díganselo, escucha. Cuando alguien en la vida te diga: no le cuentes a tu papá, corre a contarlo. Estás en peligro. Cuando alguien en la vida te diga: no le vayas a contar a tu mamá, corre y cuéntalo. Estás en peligro. Siempre. Por lo cual el padre debe decir: siempre cuéntame. No soy tu juez, soy tu mamá. Yo doy la vida por ti. Yo entenderé, yo te ayudaré, yo te sacaré de ahí. Yo soy tu mamá, yo soy tu papá. ¿Qué puedo decir yo por cuenta de mi mamá? Queriendo hacer esta predicación, hablé con mi mamá y le dije: ma, ¿cómo fue tu educación? ¿Cómo fue mi abuelo? Es que nunca me hablas de mi abuelo. Yo conozco a mi abuela, pero mi abuelo, ¿dónde está mi abuelo? Me dice: yo a tu abuelo lo conocí 2 veces, Alfonso. Y la última vez que lo vi le dije: abuelo, ¿me regalas para unos colores y unos cuadernos? Pa, es que quisiera estudiar. Y tu abuelo me sobó la cabeza y me dijo: usted sabe que yo no tengo para esas bobadas. Y el día que mi madre me contó que su papá le negó unos colores y unos cuadernos siendo una niña, ese día sentí ternurita por mi mamá y dolor, tristeza, pero ternurita, una ternura. Porque como decimos los colombianos, mi mamá es una berraca. Mi mamá no tenía problema con sentarse toda la noche a tejer en una máquina para darnos de comer. Mi mamá tiene 5º de primaria, creo que 4º. No firma bien, no escribe bien, no sabe de tecnología, no lee. Pero mi mamá dio su vida porque no nos faltara la comida. Y a veces pienso esto: si el primer hombre de su vida no le hubiera fallado, otra cosa hubiera sido. Si mi abuelo no le hubiera fallado a mi mamá, yo conozco a mi mamá es muy inteligente, hubiera llegado muy lejos. Peor aún, si el segundo hombre de la vida de mi mamá tampoco le hubiera fallado, había sanado las heridas del primero y esto se hubiera compuesto. Pero el segundo hombre de mi vida, de su vida, que fue mi papá, que ha debido sanar las heridas que dejó el primer hombre en la vida de mi mamá, terminó por hundirla aún más. Tenemos una deuda de género, chicas, con ustedes, mujeres. A nombre de todos los hombres, perdónennos, lo hemos hecho mal. A nombre de lo que te hizo tu papá, a nombre de lo que tu padre no te dio, a nombre de todo lo que hemos hecho los hombres, perdónennos. Perdónennos por los novios que abandonan, perdonen por los novios que embarazan y huyen, perdón por los esposos que fallan, perdón por los padres que no están, perdón. Tenemos una deuda de género con las mujeres. A ver, queridos esposos, no se trata la vida de que si usted se casó con una mujer que tuvo un padre irresponsable, que la violentó, que fue ausente, no se supone que usted sana las heridas de lo que él hizo. Entonces, ¿para qué se casó?
¿Para qué estás ahí? A una mujer, hay una predicación, está en YouTube, en el canal cristiano mío, que se llama José Ordóñez Cristiano en YouTube, que se llama La Reina Duerme. En esa predicación de La Reina Duerme, yo digo, a una mujer se le tiene que notar el antes y el después de su marido. Pero no, algunas salen heridas de su casa para terminar heridas con el siguiente hombre de sus vidas. Por lo cual no es raro que las niñas hoy en día: no me quiero casar. Digan así: no me interesa el matrimonio. ¿Para qué? Los hombres no valen la pena. Mi papá no valía la pena. Mi abuelo no valía la pena. A nadie le va bien. El amor no existe. Yo hablé con mi abuela, con la mamá de mi mamá. Le dije: a ver, abuela, cuénteme. Mi abuela, nacida en medio de la violencia de Colombia. Tuvimos en Colombia, bueno, muchos capítulos violentos, ustedes los conocen. Hubo un capítulo más violento en los años 50, en donde usted decía que era de un partido y lo mataban, de un partido liberal, conservador, liberal, ¡pum!, lo mataban. Ahí murieron los abuelos de mi abuelita, los papás de mi abuelita. Entonces se fue criada en medio de un monasterio con monjas. Dice: mi hijo, pero yo me tuve que volar de ese monasterio, que las monjas tenían una estructura muy... Y me fui a vivir con un tío, pero me tocó escaparme porque el tío me quería violar. Me fui a vivir con el abuelo. A los 14 años mi abuela se fue a vivir con el abuelo. ¿Por qué? ¿Lo amaba? No, no tenía para comer. Y entonces él me iba a proteger. ¿Tú sabías que las mujeres de antes se casaban, muchas de ellas, no porque amaran a los abuelos, sino porque el abuelo tenía casa y podía darles de comer? De ahí venimos. A los 14 años mi abuela se fue a vivir con mi abuelo. Pero mi mamá, cansada de la vida que mi papá, que mi abuela le daba, que su mamá le daba, se fue del lado de mi abuela a la edad de 14 años a vivir con mi papá, sin que amara a mi papá, solo que mi papá representaba la oportunidad de escapar de mi abuela. Pero dos de mis hermanas, cansadas de la vida que mi mamá les daba, se fueron del lado de mi mamá a la edad de 14 años. Porque el pecado es cíclico. Aparece en una generación y nadie hace nada. Aparece en la siguiente regeneración y nadie hace nada. Y en la siguiente, y en la siguiente. Por eso usted escucha historias de familias: borracho el abuelo, borracho el hijo, borracho el nieto. Suicidios en una generación, suicidios en el siguiente, suicidios en el siguiente. Alcoholismo, drogadicción, problemas de generación en generación. Divorcios en uno, divorcio en otro, divorcio en otro. Hasta, porque siempre hay un hasta, que en una generación se levanta alguien y dice: lo siento, los Rodríguez hemos sido borrachos toda la vida. Los Gutiérrez, los Martínez, los Ochea, los López, los Valencia, los como quiera que sea su apellido, hemos sido toda la vida esto, hasta esta generación. Porque en esta generación mis hijos no llorarán las lágrimas que yo lloré, y mi familia no pasará por todas las que nosotros pasamos, porque a esta generación ha llegado Jesús. Y con Jesús nosotros vamos a hacer, de aquí en adelante, las siguientes generaciones serán distintas. Mis hijas no habrán de ver lo que yo vi, lo que las tías y las abuelas vieron. Mis hijos no habrán de sufrir. A partir de este momento, la palabra de Dios queda instaurada en esta familia y vamos a contar otra clase de historias. Termino porque sé que me estoy demorando, ¿verdad? No, ya me pasé 11 minutos, Dios mío. Gálatas capítulo número 3, versículos 26 al 29. Gálatas 3:26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Me lo repite por favor? ¿Quiénes? Escuche, la palabra de Dios dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.
Y mire esto, me encanta este versículo. Versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Otra vez el apóstol Pablo dice: oiga, todas las promesas que estaban para el pueblo judío, ya no existe el pueblo judío ni el pueblo hebreo, no existe ni el esclavo, ni el libre, ni el hombre, ni la mujer, sino que todos. Versículo 29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que al no haber por quién más, el Señor Jesucristo entregó su cuerpo para ser molido y herido por nuestras transgresiones. Y así como el árbol de olivo natural fue herido en todo su tronco, sus heridas expuestas, abiertas, la cabeza herida, descopada, con una corona de espinas, al estar sangrante en el madero del Calvario con cada una de sus heridas, el sembrador salió a buscar las ramitas de olivo silvestre y te encontró a ti, y 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 a ti. Salió y te encontró. ¿Sabes cuál era tu destino? Morir en la ignominia, en el pecado, familia destruida, hijos alcohólicos, dolor, traición. Pero el Señor salió y te encontró a ti, querida ramita de olivo silvestre, y te trajo y te injertó en el costado, en la herida de Jesús. Y como la raíz es santa, también lo son las ramas. Y a partir de ese día estás ahí. Y dice el Señor: mío eres tú. Estás escondido en el hueco de mi mano. Como dice el Salmo: te haré entender el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y ahora en Jesús cuentas una historia diferente. Ramita de olivo silvestre. Termino con esto. Nos invitaron al colegio Calvary Chapel, donde estudiaron mis hijos, ahí en Pompano Beach. Pero era rara la invitación. Se supone que en un colegio donde hay 3.500 alumnos, que vengan solo los padres de 65 alumnos era bastante extraño para mí. Nos entran a un salón en donde estamos los padres de los 65 niños. Mi hijo está ahí al lado a sus 16 años de edad. Y de pronto el rector del colegio dice: vamos a llamar a los mejores estudiantes, les vamos a entregar sus diplomas de honor, los mejores en matemáticas. José Ordóñez. Y mi hijo se levanta, pasa adelante con otros chicos, le entregan su diploma de honor y viene y se sienta. Los mejores en ciencia, José Ordóñez, y se levanta y va y pasa adelante y recibe su honor y viene y se sienta. Y pasó otra vez, y otra, y otra. Y dice el rector del colegio: vamos a orar por estos muchachos que son el orgullo de este colegio. Y cuando él empieza a orar por mi hijo, no pude evitar llorar como un niño, porque recordé lo que yo fui a los 16 años. Yo era un proyecto de vida fallida a los 16 años. Yo era un problema social. A los 16 años ya le llegaban boletas de citación del bienestar familiar a mi mamá, porque yo salía y en la calle le decía piropos morbosos a las niñas que pasaban. Yo era el jefe de la pandilla de la Mano Roja del barrio Lagos 2 en Bucaramanga. Yo me subía a los camiones de cerveza a robar cerveza en las noches.
Yo amenazaba de muerte al rector de mi colegio de bachillerato porque él no me dejaba echar chistes. Yo fui un problema social, un problema parado en dos pies que nadie quería recibir. Nadie, absolutamente nadie. Y cuando vi a mi hijo a los 16 años recibiendo sus diplomas de honor, dije, vale la pena. Vale la pena seguir a Cristo. Y lloré. ¿Y saben qué? Jóvenes que están en este lugar, hagan llorar a sus padres. Por favor, háganlos llorar así. Y entonces recordé ese muchacho que a los 16 años algún día pasó adelante en una iglesia y a sus 16 años le entregó su vida a Cristo, y eso hizo la diferencia. He venido a decirte algo. ¿Tú sabes por qué estás en este país? ¿Por qué has llegado aquí? ¿Tú sabes por qué perteneces a esta generación? ¿Tú sabes por qué cargas la Biblia? ¿Tú sabes por qué vienes a la iglesia? ¿Tú sabes por qué oras? ¿Por qué has decidido ser cristiano? Es porque Dios te ha escogido a ti en esta generación, en este tiempo, para que hagas las cosas de una manera totalmente distinta como lo hicieron tus familiares antes de ti. Para que veas a tus hijos graduados en la universidad que tú no tuviste. Para que veas a tus hijos ponerse la ropa que tú nunca te pusiste. Para ver a tu hija pariendo hijos llenos de bendición con un esposo, porque a ti te tocó a escondidas mientras un hombre te abandonaba. Para que veas la gloria de Dios manifiesta en cada cosa que tú hagas, porque Dios dice, te escogí. Yo te he escogido a ti. Tú eres mi escogido para que ahora hagas las cosas distintas. Padre, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de entender que somos escogidos para hacer las cosas distintas. A partir de ahora, Señor Dios, decimos sí. ¿Alguien quiere decirle sí a la propuesta de familia que Dios tiene? Quiero seguir orando por ustedes, pero les voy a pedir por favor que los papás y las mamás abracen a sus hijos. Vaya, busquen sus familias y abracen a sus hijos. Abrace a su hija, abrace a su hijo, llénelo de amor, dele esos brazos. Acuérdese lo que usted de ahora en adelante va a decir: aquí estoy yo, hijo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Cuenta conmigo, hija, cuenta conmigo, hijo, aquí estoy, no te dejaré, no te desampararé. Yo sé lo que se siente cuando un padre no está en la vida de un hijo, porque yo lo viví. Yo sufrí los golpes de la abuela, yo sufrí los golpes del abuelo, yo sufrí, pero tú no. Tú eres mi hijito. Yo te bendigo. ¿Hay algún padre que quiera bendecir aquí a su hijo? Abrácelo y béselo y dígale: tú eres mi hijo, yo te amo, hijo, yo te amo. Me vas a tener hasta el último día de mi vida luchando por ti, bendiciéndote, ayudándote. Te amo, hija. Dele besos a su hija, llénela de besos. Dígale: te amo, hija. Te amo, bebé. Te amo, te amo. Hijos, abracen a sus papás. Abracen a sus papás. Denles un beso, denle un beso a su papá. Dígale: papá, gracias por los esfuerzos que tú haces por mí. Gracias porque tú, ahora entiendo. Creo que muchos padres tendrán que llegar a sus casas a contarle a sus hijos y decirles: sabes, cuando Ordóñez estaba predicando, hijo, sentí deseos de contarte mi historia. Cuéntesela a su hijo. Dígale: a mí me tocó así, tu abuelo hizo esto conmigo, tu abuela hizo esto, a mí me tocaba de esta manera, hijo. Cuéntale a tu hijo: ¿sabes cómo pude yo perdonar a mi mamá todo lo duro que fue la crianza de mi mamá? El día que ella me contó su historia, cuando me dijo: la abuela me crió así, y yo entendí, me sentí mal, dije: qué injusto he sido con mi madre, que ella todo lo que sufrió y nunca lo vi. Por eso hablen, padres, hablen. A partir de este día ustedes van a hablar, se van a sentar en la mesa, ustedes van a apagar los celulares, ustedes no van a volver a tener tecnología en la mesa, ustedes se van a mirar a los ojos, se van a construir como familia, van a decir: hijo, hija, y van a fortalecer esos lazos de unión y de amor.
A partir de este día el hombre va a hablar palabra, va a hablar bendición. Yo te bendigo, hijo. Yo te bendigo porque tú vas a llegar muy lejos. Tú vas a llegar donde yo no pude llegar. Tú vas a empezar donde yo estoy terminando, por lo cual quiero terminar mi vida lo más adelante posible. Donde yo termino, tú empiezas. Cuenta conmigo, hijo. Cuando te equivoques, díselo 1 y 1000 veces a tu hijo y a tu hija. Dile, hijita, el día que te equivoques, llámame. Yo no te voy a juzgar. El día que hagas algo malo, estando en el estado de tu postración en tu pecado, acuérdate de mí, de tu mamita que te está esperando, de tu papá que te está esperando para ayudarte y para levantarte y para restaurarte. Padre, te damos gracias. Andabas buscando con quién cambiar Boston, con quién cambiar los Estados Unidos, con quién cambiar este espacio donde nos encontramos. Que tu mirada voltee hacia aquí, porque aquí está la gente que va a cambiar esta generación. Aquí está la gente que va a ser distinta. Decimos sí a tu propuesta de vivir bajo los parámetros de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Dele un beso a su hijo, dele un beso a su hija. Dele un beso, bendígalo, bendígalo.